Buenas, buenas. Hoy es 12 de septiembre, es 9:40 de la noche. Un gusto saludarles. Estamos en las universidades privadas, estamos en inicio de cuatrimestre y resulta bastante fuerte justamente, ¿verdad? El arranque, ¿verdad? Con el montaje de los cursos, etcétera. Entonces, por ahí estuve más o menos una semanita viendo justamente esos temas y también con los actos cívicos con motivo del 15 de septiembre que se adelantan por la fecha. Bueno, vamos a ver. El día de hoy tengo pensado hacer dos o tres videos seguidos sobre la situación que se presentó ayer en Casa Presidencial con dos periodistas. Em, el primero que vamos a ver es la situación o la escena que se vivió entre David Bolaños de Interferencia Radio UCR, si no me equivoco, con una pregunta que planteó y pues una situación un poco tensa que se dio entre el periodista y el presidente de la República, Rodrigo Chávez. En todo caso, el propósito de esto es hacer un análisis desde el punto de vista comunicativo y técnico. Entonces, vamos a proyectarlo para verlo rápidamente y vamos a irlo comentando conforme vaya avanzando. En todo caso, la parte de la respuesta del ministro Tattenbach voy a ponerla en una velocidad un poquito más acelerada para que no se haga tan largo, porque sí, es una respuesta un poquito amplia. Sin embargo, es importante entender cómo se da esa situación para ver en realidad qué fue lo que sucedió y hacer pues un comentario pues al final sobre esto, sobre este tema. Entonces vamos de una vez. Gracias, don Arnold. A partir de este momento iniciamos con las consultas de los medios de comunicación con David Bolaños de Doble Check. Perdón, David Chavarría de Interferencias Radios UCR. Así Vamos a corregir. Con David Chavarría, es que los dos periodistas son David. Entonces, este es David Chavarría de Interferencia Radio UCR. Justamente como hizo la corrección don Arnold Zamora, ministro de Comunicación. Entonces, ahora sí vamos. es. Buenos días, don ¿Cómo Rodrigo. está, don David? Hace Todo, días no lo veíamos por aquí, todo orden, don gracias. Rodrigo. Don Rodrigo, don Franz Tattenbach removió de su cargo a la directora de Humedales 4 días después de que ella se negó a firmar una directriz que pretendía excluir las 188 hectáreas del refugio Gandoca Manzanillo, donde está incluido la propiedad de Pacheco Dent. No sé si usted avala esta decisión del jerarca, que es contraria al fallo de la sala de 2019, que incluso fue ratificado ayer con esta sentencia de incumplimiento, digamos, de la ordenada en 2019, que pide que se reintegren estas hectáreas 188 y que pues acate lo que dispone la ley, la protección de este patrimonio del país. Ok, aquí el primer punto súper importante es entender. La primera pregunta, en resumidas cuentas, va sobre la opinión del presidente o si respalda la decisión del ministro Tattenbach de destituir a la ex, o sea, ya ahora ex directora de Humedales por el planteamiento que hace, ¿verdad? De negarse, según lo que indica el periodista, a incluir la zona de Manzanillo, ¿verdad? En el área de protección, que en realidad lo primero que se está pidiendo, si no me equivoco, lo primero que se está pidiendo es hacer una medición de si esas áreas son o no son eh, áreas de protección. Sin embargo, ese no es tanto el tema. El tema es la situación que se da. Entonces, la pregunta inicial que hace el periodista es esa. Si el presidente está o no de acuerdo, si avala la decisión del ministro Tattenbach de destituir por ese motivo que él plantea, el periodista, a la ya ex directora de Humedales. Entonces vamos a ver la respuesta. Bueno, bienvenido otra vez, ya veo por qué vino. Adelante, don Franz. Usted está con todo gusto, presidente. Me parece que hay una confusión en muchas cosas. Primero que todo, a la señora Rivera se le trasladó de un cargo a otro. Obviamente ella está diciendo en la prensa que fue porque no atendió un oficio que le envió el director del SINAC, no yo. Y ese oficio que se le envió era para que actualizara los humedales, hiciera compatible los humedales con la lista de Ramsar. El oficio a mí no se me contestó, ella también alude a una contestación que se me da a mí. Obviamente yo no puedo remover a alguien por un oficio que no recibí. Ese oficio no se me ha contestado, no lo tengo yo
Y lo tengo ya hoy a las 12 del mediodía, lo encontré buscando en todos los servidores porque no estaba copiado yo en la lista. Entonces, eso para empezar, dejarlo claro. O sea, es un oficio, yo no puedo remover a alguien, para empezar, no lo hice por un oficio que no recibí, que quede eso claro. Segundo, lo de humedales es un tema que desde enero de este año empezamos un grupo mucho más grande en el SINAC. Yo creé una comisión desde el 10 de enero para ordenar lo que en este país siempre ha estado desordenado, que son los humedales. Tenemos por un lado los humedales en el Registro Nacional de Humedales que se llama el SNIT y que lo maneja el CENIGA. Por otro lado, los criterios de humedal que produce diferentes áreas de conservación del SINAC, algunos de ellos avalados, otros no, por la señora que estaba a cargo de humedales. Estos criterios de humedal no han pasado por un criterio de verificación técnica ni están actualizados en la lista oficial del SNIT, lo que genera gran incertidumbre en el país de todas categorías, como la que usted menciona, porque resulta que usted va al sitio oficial donde está toda la información geográfica del país oficial, que se llama SNIT, y ahí no están actualizados los criterios de humedal. Nos encontramos 137, algo así, ¿cómo se llama? Polígonos de humedal, que son figuras geográficas emitidos por el SINAC, que después causan gran confusión, a que el CETEN apruebe una cosa y que después el área de conservación dice otra cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos unicidad de información. Esta es la información, presidente, que estamos ordenando. Ya tenemos una lista completa de todas las áreas de conservación de los humedales que no están en el sitio oficial del registro oficial de humedales. Aparente ser, la señora cree, y creo que tiene razón en esto, que la designación de sitio Ramsar no tiene que ver con lo que es un humedal oficial, porque un sitio Ramsar puede incluir ciudades, caminos, carreteras. Ella misma lo dice en el oficio que leí hoy al mediodía. Eso es lo que le puedo decir al respecto, presidente. Con el voto de la sala cuarta no tiene nada que ver con eso. Así es que está. Ok, entonces, esa es la respuesta del ministro. Vamos a partir de algo, o sea, porque un funcionario público diga o dé una versión sobre algo no significa de que sea una verdad escrita en piedra, sin embargo, es una declaración y es una declaración oficial y si eso eventualmente se lleva a una investigación, entonces se va a determinar si esto fue así o no. En todo caso, hay una pregunta. La pregunta es si el presidente está de acuerdo con la decisión del ministro Tattenbach de haber destituido a la anterior directora de humedales, bajo la hipótesis, según el periodista, de que fue por no acatar una orden que se le había dado. El ministro Tattenbach lo que responde es de que no tiene nada que ver su decisión con el planteamiento del periodista. Eso es lo que él responde. Esa es la respuesta oficial que da el ministro Tattenbach y hace una explicación técnica sobre toda la situación de los humedales. Ese tema propiamente de los humedales, Gato Camanzanillo, etcétera, ¿verdad? Y con lo que se ha metido del señor Pacheco Den, es algo muy complejo que sería interesante analizar cuando se terminen las investigaciones que se tengan que hacer del caso, que estén en curso en este momento. ¿Ok? Entonces en eso no nos vamos a meter, nos vamos a meter directamente en la parte técnica. ¿Hubo una pregunta? El ministro Tattenbach respondió y ahora viene el aporte del presidente adicionalmente. El voto de la sala cuarta es un voto del 2019. No hemos visto, porque no somos una asamblea legislativa, no hemos visto la resolución completa, ni un voto del 2019. A mí me suena, señor ministro, que sigue Pedrito y el Lobo queriendo contar el cuento. Ellos son los que pierden la credibilidad. Muchas gracias, don David. ¿Tiene repregunta? Sí, Ok, lo que se establece en la respuesta del presidente es de que, pues, lo que el presidente indica es de que se quiere relacionar una cosa con la otra sin que eso realmente tenga un respaldo, un sustento objetivo o comprobado. ¿Ok? O sea, en esto existen las posibilidades. Existe la posibilidad de que haya sido como lo plantea el periodista, o existe la posibilidad igualmente de que no haya sucedido como lo plantea el periodista. Me refiero al motivo de destitución de la directora y evidentemente, ex directora ya de humedales. Y evidentemente, pues es un tema bastante complejo que está justamente en desarrollo y en investigación. Entonces, aquí viene el punto. Le piden al periodista David Chavarría de Interferencia Radio UCR que haga su repregunta. La repregunta en las conferencias de prensa es parte de una dinámica establecida de manera igualitaria para todos los periodistas. ¿Ok?
que participan ahí. Esa repregunta puede ser incluso una réplica, porque ¿qué pasaría si el periodista dice, yo hago una pregunta, antes de hacer la repregunta, hago un comentario, ¿ok? Y después puedo hacer la repregunta, tendría 3 participaciones, sería muy largo el evento o le quitaría la oportunidad a otros colegas de hacer sus intervenciones. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, los hechos como tal es que, pues, de haber digamos, la remoción del cargo de la funcionaria se dio tan solo 4 días después de que ella se negó de haber firmado este documento que hubiera excluido, a pesar de que usted dice que no está clara la definición de humedales, hubieran excluido las 188 hectáreas donde, pues, existen humedales. Eso sobre, digamos, una aclaración tal vez a lo que decía el ministro. Eso no es lo que dice el oficio Pero la de ella. repregunta, sí, la repregunta era relacionada también al No, presidente. no, vamos a ver. Usted hizo una afirmación que es falsa. Antes de hacer la pregunta, tiene que darle la oportunidad al señor ministro a corregir esa falsedad. Aquí continuamos con mentiras. A ver, continúa. Sí, eso es falso, lo que ella asegura. No puedo haberla removido a ella por un oficio que ella no firmó, que no me llegó a mí y que ella negó a hacer. Sin embargo, tengo el oficio que ella envió, me copió, pero doblemente ciego en la copia, porque no venía copiado no ciegamente, pero no me copió ni a mi correo, a los 2 correos que tengo en el MINAE. Entonces, esa es la realidad. Entonces, el oficio no me llegó, ni tampoco le llegó al director del SINAC. Una vez aclarada Entonces, la información errónea que usted dio, don David. sigue. Ok, entonces aquí lo que responden tanto el presidente como el ministro Tattenbach es que en el comentario que hace el periodista David Chavarría, lo que él indica es, o lo que plantea es una hipótesis. La destitución de ella se da 4 días después del tema de la orden no acatada, digamos, ¿verdad? Entonces lo relaciona, hace una relación directa entre los dos eventos, que podría o no podría ser así, pero al plantearlo como una hipótesis, lo plantea como un hecho que tiene potencial de ser realidad. ¿Ok? Y ahí es donde hay que escuchar a la otra parte. Y la otra parte lo que indica específicamente el ministro Tattenbach es que él no recibió el oficio que ella envió. ¿Por qué? Porque supuestamente lo copió, pero no lo copió a sus correos. Eso está un poquito enredado, ¿verdad? De repente el ministro no lo supo explicar bien, que lo copió de manera ciega, o sea, como que lo puso en copia oculta, digamos, ¿verdad? Que lo puso en copia oculta, pero no a los correos de él. Entonces me imagino que fue al correo del despacho o de la asistente o de la secretaria y que él no tenía conocimiento de eso. De repente hizo falta un poquito más de tranquilidad para poder explicar más mesuradamente qué fue lo que sucedió realmente con esa situación. En todo caso, no se puede sentenciar, afirmar o concluir de que las cosas sucedieron o no como lo plantea el periodista. ¿Ok? Y eso lo que deja es una amplia gama de posibilidades de qué es lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, al momento del periodista David Chavarría plantear el comentario, casi como algo cierto, pues obliga a una aclaración por parte del presidente y del ministro. ¿Cuál es su repregunta? Sin embargo, puedo aclarar, presidente, puedo aclarar que una de las observaciones de ella es que no es compatible lo que son humedales en el SNIT con lo que es un sitio Ramsar, porque los sitios Ramsar permiten poblaciones, permiten carreteras y todo. Entonces, pues voy a estudiar más la respuesta de ella. Me llegó hoy al mediodía, no por ella directamente. ¿Su repregunta? La repregunta. Ok, entonces, vamos a ver. Ahí lo que se plantea es de que hay como muchas situaciones que aclarar sobre la situación de fondo. Ya el periodista hizo un comentario, ¿verdad? Le hicieron la aclaración del comentario, aún así le piden una repregunta y aquí es donde continúa. Era para el presidente, don Rodrigo, sobre ese tema, según publica el diario Cere hoy ayer, pues, desde que usted es presidente, en al menos 12 Don David, ocasiones. eso no es una está relacionado con el repregunta, empresario no es una Pacheco. repregunta sobre la Sí. pregunta que usted hizo, entonces no Si me deja puedo terminar, permitirle para respetar el seguimiento Acá, de los acá colegas. han permitido. Muy bien, aquí es donde comienza todo el problema o la situación, ¿ok?
La primera pregunta, recordemos cuál era la primera pregunta, si estaba de acuerdo el presidente o si avalaba la decisión del ministro Tattenbach de haber destituido a la directora de Humedales, ahora es directora de Humedales, bajo la hipótesis del periodista David Chavarría de que eso sucedió por el tema de los humedales y un oficio, etcétera. Ok, eso es un tema de fondo que no es el objetivo principal de este video. Y la repregunta habla sobre una publicación de CROI que, si no me equivoco, palabras más, palabras menos, habla de los encuentros, eventuales encuentros con el empresario Pacheco Dent, entre el presidente y el empresario Pacheco Dent. En todo caso, el punto es que la repregunta, que le dieron opción de hacer la repregunta después de haber hecho el comentario o la réplica, ¿ok? Ya sería como una tercera intervención. De repente en ese momento se mostraron permisivos en Casa Presidencial de decir, bueno, no vamos a tomar en consideración el comentario como repregunta, pero cuando la repregunta iba sobre un tema diferente a la pregunta inicial, entonces ya no califica de repregunta, sino de una pregunta distinta. Podría ser sobre el mismo tema, pero una pregunta distinta. O sea, si podemos hablar, vamos a decir, voy a hacer una pregunta sobre finanzas del Estado y mi pregunta inicial va por un camino y la otra pregunta también trata sobre finanzas, pero va completamente por otro camino, entonces fácilmente se puede deducir de que no es una pregunta, sino una pregunta adicional y diferente sobre el mismo tema. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es que Arnold Zamora, ministro de Comunicación, le indica de que eso no califica como repregunta. Y lo que contesta el periodista justamente es lo siguiente. Permitido que otros colegas hagan preguntas que no tienen nada Pero que no ver es con una el tema. repregunta Y si sobre tiene que eso. ver porque tiene que ver Vamos con O el sea, con usted tema. reconoce que no tiene nada que Sí ver, tiene don que ver, David. para mí sí tiene que Muchas ver. gracias, Muchas porque Para mí sí sí. tiene gracias. que ver porque es David sobre el tema de Bolaños de humedales. Y aquí es donde termina todo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Que entonces indica el periodista David Chavarría, indica de que a otros colegas sí les han permitido hacer repreguntas sobre temas distintos. Yo sinceramente, yo trato de ver todas las conferencias de prensa todos los miércoles, ¿ok? Y especialmente la parte de preguntas y respuestas. Si puedo ver la parte inicial, la veo, si no, la parte de preguntas y respuestas, porque me interesa mucho para hacer este tipo de comentarios, ¿ok? De análisis, comentarios. Y lo que observo es que hay una línea bastante clara de que las repreguntas tienen que ser sobre la misma línea inicial. Si en algún momento han sido permisivos o elásticos, que esa palabra está muy de moda, de repente va un poquito más dirigido hacia, qué sé yo, los medios regionales, ¿verdad? Sobre alguna situación en específico, pero en esencia ha habido una línea bastante clara de que las preguntas son sobre la línea inicial de la primera pregunta. ¿Ok? El periodista lo reconoce, indirecta o directamente, reconoce de que a otros sí les han permitido hacer eso. El presidente, que es así, rápido, ¿verdad? Le dice, entonces usted reconoce de que la repregunta es distinta a, a la pregunta inicial, por lo tanto es una pregunta distinta. Em, entonces, evidentemente, pues se da toda esta situación y el periodista dice de que para él sí, ya viene una cuestión de criterios, etcétera. Aquí lo medular es lo siguiente. En este primer caso, ¿ok? En este primer caso, porque el caso con David Bolaños de doble check es distinto, lo vamos a ver en otro video. Pero en este caso específicamente, lo que sucede es que hay que tener claro que las reglas son para todos, son iguales. ¿Ok? Que al momento de plantear preguntas hay que medirlas muy bien para poder conseguir exactamente la información que queremos. Porque se puede hacer una pregunta con dos, tres variables. Es una pregunta, pero con dos, tres variables. Dos, tres, no subtemas, sino variables o dimensiones en las que se pueda analizar. O, en todo caso, solicitar que por favor se comprenda la complejidad de la pregunta para poderla plantear de la manera en que consideran. Ahora, en todo caso, el punto es el siguiente. La segunda pregunta, la repregunta, en realidad era una segunda pregunta.
¿ok? No iba sobre la decisión de la destitución de la exdirectora de Humedales. Ese es el punto. En ese sentido, y no es con ningún afán de defender a Casa Presidencial, al presidente, y ustedes dirán si están de acuerdo o no. ¿Ok? Yo no creo de que alguien tenga el monopolio de la verdad. Yo lo que observo es lo siguiente, y con esto termino. Hay una línea de comunicación, de participación de los periodistas. Hace una pregunta, tiene opción a una repregunta o incluso una réplica. El periodista David Chavarría hizo su pregunta, hizo luego una réplica y después le dieron chance de hacer una repregunta y esta repregunta era una pregunta distinta, no relacionada con la pregunta inicial, por lo tanto no le permitieron hacer esa pregunta, que la podría hacer de repente la semana siguiente, eso sería interesante. Entonces, creo que la convivencia, ¿verdad? En estos temas, en estas áreas, en estos ambientes, especialmente en las relaciones tensas que hay entre la presidencia o el presidente, como lo quieran definir, y algunos sectores de la prensa, se tiene que justamente ordenar y arbitrar por medio de las reglas, y las reglas se aplican para todos. De repente, con cabeza fría, se puede entender mejor y más que un problema, pues son oportunidades de aprendizaje para que todos puedan convivir de manera armoniosa. Esa es mi opinión muy personal. Muchísimas gracias.